Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Le replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no le estaba permitido ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero misericordia y no sacrificios. Quizás una de las frases más bellas que escuchamos en labios de Jesús, y que tantos interpretan como que Dios lo que quiere es que seas feliz y que no sufras. La verdad, hay que entender las cosas en su contexto. De hecho, Jesús no fue el primero en pronunciar esta frase. Esta frase la encontramos primero en boca de los profetas en el Antiguo Testamento. Cuando los profetas denunciaban ese culto vacío, cuando iban los israelitas a ofrecer sacrificios de animales y con eso pretendían limpiar su conciencia. Pero cuando salían, oprimían al huérfano, oprimían a la viuda, alteraban los precios, eran injustos con sus obreros y no les pagaban. Pues no, Dios quiere misericordia y no sacrificios, refiriéndose a aquellos sacrificios de animales, y Jesús retoma esa frase para hacerles ver a los fariseos lo equivocados que estaban, porque critican a Jesús y a sus discípulos que en sábado, día del descanso judío, tenían hambre, y como tenían hambre, lo único que vieron para comer eran esas espigas, y por eso las empiezan a arrancar para poder saciar su hambre. Pero dice el Evangelio que los fariseos vieron el hecho y lo reprocharon y lo rechazaron y criticaron tal acto. Todo porque era sábado y había que respetar el sábado. Es decir, para esos fariseos era preferible que los discípulos se murieran de hambre antes que respetar el sábado. Pero es que estos fariseos no saben que los discípulos arrancan esas espigas no porque quieran respetar el sábado, no, sino porque tienen hambre. Por tanto, la frase Dios quiere misericordia y no sacrificios se refería al sacrificio de aquellos animales que los judíos hacían con el fin de calmar y limpiar su conciencia, pero su vida no cambiaba, su vida no se convertía de verdad al Señor, porque incluso la misericordia de verdad implica sacrificios. Por ejemplo, si eres una persona acostumbrada a la comodidad, a la pulcritud, a comer bien, a vestirte bien, dime si no es un sacrificio para ti ir de apostolado, ir a una misión entre gente muy pobre y tener que ensuciarte los zapatos y aguantar calor y aguantar los bichitos que hay por todas partes y aguantar casi que hambre y aguantar los olores que puede haber en un hospital o en el cuarto de un ancianito enfermo. Quizás te repugna lavar baños, no se diga cambiar el pañal a un enfermo o una persona adulta mayor, o tener que cuidarlos, o tener que bañarlos, o tener que comer lo que ellos comen, su sopita casi que insípida. Pues sí, todo eso implica sacrificios, y la misericordia requiere sacrificios. Te pongo otro ejemplo: practicar el perdón. Claro, necesitamos hacer un sacrificio muy grande, sobre todo quienes somos muy soberbios,
para darle un golpe a nuestro grandísimo ego y a nuestra soberbia y atrevernos a pedir perdón a quien ofendimos y aceptar la petición de perdón de quien nos ofendió, porque lo que quisiéramos sería romperle la cara. Pues ahí se necesita una gran dosis de sacrificio para practicar la misericordia. Como también de repente un hermano nos busca porque necesita que lo escuchemos, necesita que lo orientemos y quizás justo en ese momento queríamos descansar o simplemente teníamos otros planes. Pero es ese hermano necesitado y quizás sin tanto gusto aceptamos el cambio de planes y escuchamos amablemente a ese hermano. Sí, es un sacrificio, pero también es un verdadero acto de misericordia. Por tanto, sacrificio se requiere para escuchar a alguien, para comprender a alguien, para buscar al que está alejado, para corregir, para perdonar. Pero también un sacrificio es aceptar estar con gente que quizás no es de tu total agrado. Por ejemplo, trabajar con drogadictos, con gente pobre, trabajar con jóvenes. Hay quienes no soportan a los jóvenes porque no son precisamente fáciles, porque no son de los que te hagan caso a la primera, porque el trabajo con ellos puede ser algo ingrato y difícil. Pues bien, ahí se necesita un gran sacrificio para hacer no siempre lo que nos agrada, sino lo que se necesita. Pero también sacrificio para escuchar con atención y con amor. Sacrificio para dejar que el otro gane la discusión, aunque no tenga la razón. En fin. Así que no utilicemos esta hermosa frase de Jesús como si fuera una bandera, ahí a la ligera, para no hacer sacrificios que implican la caridad cristiana. No, los sacrificios son importantes, porque con ellos también, pues, expresamos misericordia. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.